fomentar un diálogo más abierto sobre la educación sexual, se diseñó una campaña social titulada Hablemos sin vergüenza. Esto de la mano de la organización no gubernamental dedicada a la planificación familiar DKL en alianza con Prudence. Y esta iniciativa, además, busca modificar la percepción pública sobre la sexualidad. Bueno, una gran ambición, con menores prejuicios o tabúes, y cuenta con figuras como el artista musical Residente, como una de las imágenes de la campaña. Bueno, pues para hablar de esta campaña, tenemos el director de marketing de DKT, Alan Vera. Así que es un gusto recibirte en el estudio. Bienvenido y gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes y gracias por abrir los micrófonos para tratar este tipo de temas. ¿En qué consiste esa campaña? Justamente lo que decían, ¿no? Consiste en algo que suena muy romántico, ¿no? Que algo que de pronto pues han pasado los años y sigue igual, que son los tabús sobre sexualidad. Siguen pasando los años. Estamos en 2024. ¿No? Sí. Y queremos, pues, de alguna forma llevar un mensaje a todo nivel para hablar sin vergüenza y para tratar de normalizar un poco la parte del diálogo sobre la sexualidad a todo nivel, ¿no? Que sea normal como escuchar el radio, tan normal como desayunar, tan normal como hablar de béisbol. ¿Y con qué se han conseguido en América Latina, en donde hay quizás sociedades muy machistas, muy prejuiciosas, muy conservadoras, a la hora de plantear estos temas? ¿Y cuáles son los tabúes también? Eso es interesante saber cuáles ustedes detectan como tabúes. Claro, el problema al que nos enfrentamos es muy parecido. La verdad es que pues Latinoamérica, toda América, pues bueno, tiene una tasa de mortalidad en embarazo en adolescente muy alta. Es la segunda tasa a nivel mundial. Entonces, pues nos enfrentamos a muchísimos tabús. Y uno de ellos, uno de los más importantes es justamente el no dar el mensaje, dejárselo a otra persona. En algunos países, bueno, piden que las escuelas lo hablen, ¿no? En otros países las escuelas no quieren hablarlo. Y bueno, pues al final no lo habla nadie. No lo hablamos en la casa, no lo hablamos con los padres, no lo hablamos en la escuela. Y entonces, pues los jóvenes ahora lo buscan en Google, en donde lo puedan encontrar. Pero al final se topan con muchísimas dudas. Aunque esté la información ahí, es un tema que se topan con muchas dudas. Por ejemplo, cuando yo era un adolescente existía una materia que se llamaba puericultura, donde nos enseñaban el aparato reproductor, era una educación sexual. Yo entiendo que eso desapareció en casi toda América Latina. Y hay un factor añadido. ¿Qué pasa en los institutos de educación católica que hay en toda América Latina que se les hace todavía más difícil hablar de estos temas, ¿no? Pues pasa que al final yo creo que se tiende a desbordar un poquito la ansiedad de los jóvenes también por conocer estos temas, ¿no? Y de repente ya en los sistemas católicos, en escuelas, por ejemplo, en México, en mi país, hay una escuela, La Salle, sí, ¿no? Que es una escuela de mucho abolengo en la parte aquí también católica, que existe, claro, acá. Y bueno, pues al final, a veces inclusive tienden a tener un poquito más de apertura, un poquito más de apertura, pero al final lo que buscan los jóvenes y con toda la información que tienen tan a la mano, pues eso se desborda y es algo que tienen que hacerlo rápido todas las personas y todas las instituciones. Pero quizás esa ansiedad o esa inquietud que le da a un padre tener que afrontar esa conversación con sus hijos tiene que ver con que tampoco tiene las respuestas. Yo creo que sí las tenemos. Hay que escuchar, hay que aprender a escuchar lo que los hijos preguntan. Eso es algo muy importante. Yo tengo una hija de 12 y yo vivo con este tema todo el tiempo. Y tenemos muchos, en DKT tenemos muchos jóvenes sexólogos que van a escuelas a dar pláticas y todo esto. Y yo mismo me he enfrentado a preguntas que me mueven el piso, ¿no? Entonces, claro, hay que aprender a escuchar qué está preguntando y cuál sería la respuesta. Hoy mismo estábamos platicando en algunas otras estaciones de radio que nos abrieron las puertas de las canciones de reggaetón, ejemplo. Sí. Yo le decía, ¿sería una gran dinámica sentarse con tu hijo? Escoge la que quieras y desmenúcenla. Claro.
platíquenlo, platiquen de lo que está hablando esa canción. Y ahí va a ver si a ti te causa duda, a tu hijo de 11 años le causa una duda gigantesca. Claro. Ahora, lo peor es no responder. O sea, que los padres, el padre y la madre, ante una inquietud de los hijos, de los niños o de los adolescentes, no respondan, ese es el caldo de cultivo del tabú. Hay que responder y explicarles todo lo que pregunten, porque el caldo de cultivo del tabú es la falta de información. Claro, las personas, pues con la experiencia tendemos a tener, pues por lo menos más respuestas, ¿no? Claro. O sea, al final, eso sería como un caso normal de la vida misma, ¿no? Yo les voy a recomendar que nosotros hemos estado trabajando en conjunto con otra ONG que se llama Amaze, como Amazing, pero es AMAZE. Y está información por colores para las diferentes edades de los jóvenes y cómo hablarles en los tonos de cada una de las edades. Está muy bonito esa página. Y bueno, pues es parte de alguna respuesta. Pero además cuando hablas de distintas edades, eso responde a distintas etapas del desarrollo. Y no podemos pretender manejar la misma información para niños en una gama de edades tan distintas o tan diferentes. Pero hay otro tema que también está sobre la mesa, es la hipersexualización, que ocurre también a muy tempranas edades, quizás por este entorno, ¿no? Porque ves canciones que lo hacen así, videos musicales, vallas publicitarias. El trópico ayuda. Sí, no, la información. La verdad, una vez estaba en un taller con mi hija de seguridad en los celulares. Y recuerdo una frase que me dijo la persona que me causó conmoción. Me dijo, ¿tú dejarías a tu hija en un estadio de 120,000 personas sola y te irías a tu casa? No, dice, lo mismo pasa con la información. Entonces, imagínate todo lo que tienen a la mano. Si ahorita hay un chico de 11 años que tiene un celular, la información que tiene ahí es tanta que no la puede, no sabe qué hacer con esa información. Entonces, es muy importante la plática, es muy importante acercarse a, bueno, en este caso yo hablo de mis hijos, ¿no? Sí. Pero la verdad es que, pues, qué mejor que reciban un buen consejo de alguien que los quiere tanto y los ama. Los abuelos, Los tíos, abuelos, los tíos, los ¿no? maestros. Exactamente. Etcétera. Pero lo peor, insisto, es no responder. Eso es lo peor. O darle la responsabilidad a otro por También. no responder. Entonces, por evitar el problema, darle la responsabilidad a otra persona que, bueno, pues al final no sabes qué es lo que le está diciendo. Claro. Pero además normalizar ese tipo de conversaciones y no hacer de eso algo extraordinario, sino algo tan común como Natural, hablar sobre natural. la honestidad como valor, por ejemplo, que es parte de la crianza. Claro. Pero imagínate, tenemos educación para todo, educación para comer, educación estética, educación matemática, literatura, historia, pero no tenemos educación sexual, No hay. que no es la hay. actividad fundamental con la que nos reproducimos. Es una cosa verdaderamente absurda. Hay cosas muy absurdas. Yo, por ejemplo, llevo ya 8 años aquí en DKT y manejamos todo tipo de anticonceptivos, ¿no? Pues no nada más preservativos, tenemos muchísimos anticonceptivos. Sobre todo en México, la carrera de ginecología no tiene la materia de anticoncepción. ¿Cómo no? Es increíble. Increíble. No existe. Entonces, ya desde ahí, pues ya hay una desconexión completa sobre la anticoncepción, Claro. ¿no? Y la sexualidad y todo ese tipo de problemas. Entonces, justo lo que hacemos ahora es intentar hablar con la gente y llevar de estandarte a Residente, que es un tipo que siempre está preocupado por la parte social y que, bueno, pues es alguien que comulga mucho con esa parte de ayudar a Latinoamérica, sobre todo, porque es un estandarte. Entonces, pues con él intentamos que los chicos se acerquen, ¿no? Y poner un mensaje claro en la mesa, fuerte, contundente, como es la frase, hablemos sin vergüenza. Bueno, Vale. pero esa conversación sin vergüenza se tiene que dar en distintos espacios, no es solo de la mano del trabajo que hacen en una organización, sino también en la cada uno de familia. los hogares, en las Claro. familias y con los adultos significativos que terminan formando a estos niños. Es muy bonito y la verdad yo les agradezco mucho que nos abran el espacio porque lo comento que con un chico que hoy nos escuche y tome una buena decisión, ¿no? Sobre su sexualidad, vamos de gane. Con una sola persona que diga, voy a ver a Residente, voy a entrar y voy a ver cómo cuidarme, eso es maravilloso.
Vale. Entonces, poco a poco lo podemos hacer juntos. Alan Vera está hablando, el director de marketing de DKT, sobre esta campaña. Hablemos sin vergüenza, campaña para romper los estigmas sobre la educación sexual. Muchas gracias por venir al estudio. Muchísimas Muchas gracias a ustedes por abrir este micrófono. 3:41 de la tarde. Escuchamos a Carly Simon con You're So Vain.